En esta segunda parte de geometría analítica plana, en rectas, vamos a ver sobre todo lo que es los cálculos de distancia y ejercicios relacionados con lo que hemos visto en el vídeo primero. Ejercicios donde van a ser un poco complejos para que ayudarnos a manejar todos los conceptos a la vez. Para empezar, vamos a ver cuál es el cálculo de distancia entre dos puntos. Si recordáis el vídeo anterior de vectores, ya vimos ahí lo que era el módulo de un vector. Y también vimos cuál era el producto escalar, y a partir del producto escalar, si recordáis, pues se calculaba el módulo. Es decir, si yo tenía un vector cualquiera, v, y lo multiplico por el mismo escalarmente, pues me daba lo que mide por lo que mide él, porque lo he multiplicado por sí mismo, pues el coseno de 0 grados, que es el ángulo que forma un vector, consigo mismo. Un vector cualquiera. Bueno, eso son 0 grados. Por lo tanto, esto vale 1. Con lo cual, el producto escalar de v por v, pues es lo que mide al cuadrado. Por lo tanto, la raíz cuadrada de v por v es el módulo, lo que mide v. Por lo tanto, si v es x1, x2, pues el módulo de v, si recordáis, en el vídeo ya vimos que era la raíz cuadrada de x1 al cuadrado, perdón, vamos a llamarle x, como no hay, solo hay uno, sería x al cuadrado más y al cuadrado, ¿vale? Así se calcula lo que mide un vector cualquiera, que es decir, si yo tengo un vector v, si esto es x y esto es y, ¿cuánto mide el vector? Pues el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa es la suma de los catetos al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, si os dais cuenta, simplemente lo que mide un vector es justamente eso. Pero bien, en este caso no tenemos un solo vector, tenemos un vector que no se llama v, que se llama PQ, que es un vector que une dos puntos, punto P por el punto Q, y que, si recordáis el vector que une dos puntos, este vector PQ, pues era el extremo menos el origen. Por lo tanto, ¿cuál es el módulo de este vector? Pues la raíz cuadrada, esto que tenemos aquí, ¿vale? La raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. ¿Vale? La primera componente llamar esto x, llamar esto y, ¿vale? X cuadrado más y cuadrado, que sería lo que mide la distancia entre el punto P y el punto Q. Esta distancia. La distancia de P a Q. De un punto a otro, que es lo que mide el vector PQ. ¿De acuerdo? Algo elemental que ya hemos visto en los vectores cuando vimos el producto escalar. Bien, ¿cuál será la distancia de un punto a una recta? Pues si tengo una recta R y un punto P, por si no está claro, este es el punto, ¿vale? Un punto P. Y la distancia pues será la distancia más corta, porque a la recta puedo ir por muchos sitios, ¿no? Pero lo que se trata es de hallar la distancia más corta. Pero como hemos visto, el vector normal a la recta es un vector perpendicular a dicha recta. ¿De acuerdo? Y si recordáis, el producto escalar de estos dos vectores, un vector que une
el vector de posición del punto P, vamos a llamarle V, que une un punto X sub 0 y sub 0, un punto cualquiera de la recta con el punto este, que lo hemos visto aquí, esa es la distancia. Sería pues el producto de V por N, pues será lo que mide V por lo que mide N por el coseno de este ángulo, que forma alfa. Si despejáis aquí, ¿cuánto es el coseno de alfa? El coseno de alfa será el cateto opuesto, perdón, el cateto contiguo entre la hipotenusa. Lo que mide, si miráis este triángulo tiene dos catetos, que son estos, y una hipotenusa, que es esta. El coseno será este valor entre este valor, lo que mide esto entre esto. ¿Vale? Pero esto, ¿cuánto es? Lo mismo que esto. Por lo tanto, será esto, que es D, que es la distancia, que es lo que queremos, entre lo que mide este vector. Por lo tanto, la distancia, si la despejáis, será lo que mide esto por el coseno de este ángulo. Pero vamos, a mí el coseno no me interesa en este momento. Yo no voy a ponerme allá coseno ni nada, pero a nivel de cálculo tenemos estas dos opciones. Por lo tanto, el coseno, si lo despejáis, por un lado V por N será esto y esto. Esto con esto es D. Y esto es N. ¿Vale? Y de aquí despejo D. D será el producto escalar de V por N entre lo que mide N. Teniendo en cuenta V, que es A menos X sub 0, B menos Y sub 0, A menos X sub 0, B menos Y sub 0. ¿De acuerdo? Y el vector N, pensad que la recta os la dan en la ecuación implícita, os la dan a X más B y más C. Miraros el vídeo, la primera parte, donde vemos esta forma de la ecuación implícita. Con lo cual el vector normal ya sabéis que es AB. Si todos estos datos los conocemos, esto y esto lo conocemos, el punto lo conocemos. Por lo tanto, el producto lo podemos hacer. Es decir, desde aquí a aquí, tengo un punto, esto es un punto cualquiera de la recta, punto que os dé la gana, que podéis calcular. Cuando llamo la recta, recordáis que había puntos, pendientes, vectores directores. Es muy fácil hallar un vector cualquiera de la recta, simplemente llamándole a x0 y despejarla ahí. 0 más el número que nos den, ya tenemos un punto. ¿De acuerdo? Y entonces el punto este menos el de la recta, pues nos va a dar las componentes de V. Y el vector normal, pues son justamente el número que va a la X y el número que va con la Y. Entonces, si hacéis el producto escalar, perdón, el producto escalar sí, de estos dos, pues será esto por esto, más esto por esto, en componente. Haciendo la cuenta, pues nos da una historia como esta. ¿Vale? Nos da A por A, B por B, y esto de aquí, que es C, simplemente despejándolo de aquí. ¿Vale? Esto lo pasáis al otro lado restando, y es justamente esto, restando. Pues todo esto es C, por lo tanto nos da esta parte. Por lo tanto, arriba nos da esto. Y abajo, el vector normal, pues el módulo de lo cuánto mide, pues esto al cuadrado más esto al cuadrado, raíz cuadrada. Y por lo tanto, ¿cómo calculamos la distancia? Muy sencillo. Si me dan la ecuación y me dan el punto, pues supongo aquí la A, aquí la B, y eso es la parte de arriba. Y abajo, esto y esto al cuadrado. Por lo tanto, en un problema fácil, donde nos dieran, por ejemplo, hallar la distancia del punto P32 a la recta 5x más 2y más 7 igual a 0. La distancia de este punto a esta recta. Pues la distancia será,
como es positiva, por eso se ha puesto aquí valor absoluto, ¿vale? En este cociente, por eso arriba se pone valor absoluto, para que la distancia de lo que dé arriba me da igual, la distancia siempre es positiva. Por lo tanto, ¿cuál es la distancia? Pues sería 5 por 3 más 2 por 2 más 7 arriba. No voy a poner valor absoluto porque ya es positivo, entonces no lo necesito, pero bueno, para ser exquisito se pone, y abajo sería, ¿cuál es el vector normal? El vector normal, pues 5, 2, ¿vale? 5, 2. Pues sería 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y haciendo esta cuenta, pues tengo la distancia del punto a la recta. ¿De acuerdo? A veces es importante hacer los ejercicios porque al final con tanta letra, pues a veces acabamos viendo solo letras, pero realmente son operaciones muy sencillas. Una reflexión que teníamos esto, porque si recordáis lo que he empezado diciendo, que el producto de v por n era coseno por lo que mide v por lo que mide n por el coseno, que lo he traído aquí luego dividiendo, pues esta parte de aquí, que es esto, es la proyección de v sobre el vector n. Es decir, es como si hiciera sombra aquí, este trocito de aquí, que es d, que es lo mismo que este, es como cuando proyecto un vector sobre otro. Es trazar aquí 90 grados, ¿vale? Sobre este vector. Y esta parte de aquí, que es d, es lo que se llama la proyección, que es esta distancia, ¿vale? Esto lo veréis el año que viene en segundo de bachillerato, o en otro curso. Si no estáis en bachillerato, estáis haciendo otras cosas, pues también, si pasáis del plano al espacio, pues sucederá tres cuartos de lo mismo. También esto se puede generalizar para cualquiera de los vectores. Bien, vamos a ver ejercicio. Primero, calcular el área del cuadrilátero formado por estos 4 puntos. Menos 4, 3, pues es este. 0, 5, que es este. 4 menos 2, 4 menos 2, que es este. Y menos 3 menos 2, menos 3 menos 2, que es este. Como veis, es un cuadrilátero que no es un paralelogramo, es decir, este lado no es paralelo a este, ni este es paralelo a este. El cuadrilátero tiene 4 lados, pero ya está. Y me piden calcular el área. Evidentemente, si fuera un paralelogramo, pues sería una base por altura y sería fácil de calcular. Pero como aquí no hay paralelismo, pues lo que hacemos es trazar un triángulo aquí, trazar una recta, de manera que queda dividido en dos triángulos, que tienen los dos triángulos la misma base. Esta de aquí. Esta sería la altura de este y esta sería la altura de este. Aquí lo importante es saber la estrategia. Para calcular el área va a ser el área de T1 más el área de T2. El área de dos triángulos es el área total del paralelogramo. Para saber el área, por ejemplo, de este triángulo, ¿qué tengo que saber? El área de un triángulo es la base por la altura partido por 2. El área de la base sería la distancia entre estos dos puntos, que sabemos calcularla. Y la altura es la distancia de este punto a esta recta, que acabamos de verlo justamente hace 10 minutos. Por lo tanto, esa es la estrategia que vamos a seguir, que es sencilla, y aquí pues también esta altura será la distancia de este punto A esta recta R, sería la altura. Con eso ya tenemos simplemente lo que nos queda es hacer cálculo. Por eso lo hemos dividido en dos triángulos. DB, ¿qué es? Pues la distancia, perdón, el vector que va de B, que es este punto, a D, ¿vale? El extremo, que es este, menos el origen, que es este. Y esto da 3, 7. ¿De acuerdo? Este vector
es 3 para la derecha y 7 para arriba, ¿vale? De esa manera es lo que hace ese vector. Vector que va para acá 3 veces y 7 para arriba. B05. Mira, bueno, ya lo sabemos, pero esto es lo que me da un vector director y un punto de la recta R. Por lo tanto, punto y vector director. Pues hacemos, por ejemplo, la ecuación continua. X menos este número y menos este número arriba y abajo 3, 7. Y hallamos la ecuación general, como ya hemos dicho en el vector anterior. La ecuación general es pasarlo todo a un miembro. Pues sería 7 por X, 7 por 0, que no se pone, 3 por Y y 3 por menos 5, menos 15. Y lo paso todo al mismo miembro y tengo 7X menos 3Y más 15. Porque te pasa al otro lado sumando, igual a 0. Y ya tengo la ecuación de esta recta. ¿Cuál es el vector normal a la recta? 7, 3, 7 menos 3, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la distancia de D a B? ¿Qué es la base? Pues el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo. Raíz de 58. Está en la base común de este triángulo y de este triángulo. Esta distancia es lo que mide la base de los dos triángulos. Por lo tanto, vamos a centrarnos en el primer triángulo. El primer triángulo sería base por altura partido por 2. La base ya la tenemos aquí. ¿Cuál es la altura? Pues la distancia de A a esta recta. Es decir, la distancia de este punto a esta recta. Y como ya sabéis, sustituir aquí la X por menos 4, la Y por 3. Tenemos esto y abajo 7 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, que es 9. Queda 58. ¿Vale? Haciendo esta cuenta, pues esto da menos 22, valor absoluto 22 partido por 58. Por lo tanto, ¿cuál es el área? Sería base por altura partido por 2. Esta raíz se va y queda 22 partido por 2, que es 11 unidades cuadradas. El área de este triángulo. El otro, 3/4 de lo mismo. La distancia de C a esta recta, pues sería 4 lo pongo aquí, menos 2 lo pongo aquí, más 15, que sería esta parte. Dividido, pues entre 7 al cuadrado, raíz cuadrada de 7 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado, que es la misma de antes, 58, ¿vale? Y me da este resultado. Todo esto da 49 en valor absoluto. Por lo tanto, el área será la base por la altura que acabo de calcular partido por 2. Y me da 49 partido por 2. Aquí se va esto y esto y queda 49 partido por 2. Por lo tanto, sé el área del primer triángulo y sé el área del segundo triángulo. ¿Cuál es el área total? Pues esta A1 más A2. Y eso da ese resultado. Como veis, hemos usado todo lo que sabemos de ecuaciones de recta y de distancia. Otro ejercicio. El lado desigual de un triángulo isósceles, recordad que un triángulo isósceles es un triángulo que tiene dos lados iguales. El desigual pues sería este de abajo, ¿vale? Tiene como extremos 1 menos 2 y 4, 3. 1 menos 2 y 4, 3. ¿Vale? 4, 3. Los dos lados del triángulo isósceles. Y el vértice C está en una recta R, que es esta. 3x menos y más 8 igual a 0. Y me pide calcular las coordenadas de este punto,
y el área del triángulo. Por lo tanto, vamos a hacer estrategia. Yo sé que tengo la recta, sé que por aquí pasa otra recta, ¿vale? Vamos a llamarle S, por ejemplo. Y estos dos puntos son justamente el lado desigual. Y este punto es el que está aquí arriba, del triángulo isósceles. Y me piden calcular el punto C. Como los triángulos isósceles, estos dos lados son iguales, esta recta, que es la altura, cortará en el punto medio de este lado de abajo, porque los dos lados de arriba son iguales. Entonces la altura que está en medio corta justo en mitad. Por lo tanto, tendremos que hallar el punto medio entre A y B. ¿De acuerdo? Y una vez que tenga el punto medio, y sabiendo que esta recta que pasa por aquí es perpendicular a esta recta, pues llegará un momento que esto cortará aquí en ese punto. Es decir, esta recta es como la bisectriz de este segmento. Y una vez que sepa dónde se corta esta de aquí, pues es el punto C. Cuando tenga el punto C, esta es la altura, esta distancia es la altura y esta es la base. Pues base por altura partido por 2. Sencillo. Bien, por lo pronto vamos a hallar la distancia de A a B. Lo primero que tenemos que saber, perdón, aquí he puesto, aquí me ha traicionado el subcociente, es saber lo que es AB. AB, pues ya sabéis, es B menos A, extremo menos el origen. Y eso da 3, 5. ¿Vale? 4 menos 1, 3 menos 2, 5. Este es el segmento AB. ¿Cuál es el punto medio entre A y B? Pues si recordáis, sumábamos este más este, menos 2 más 3, y dividíamos por 2. Ese era el punto medio entre 2. Y este me da el punto M. Por lo tanto, sé cuál es el vector A, sé cuál es el punto medio. El vector normal este de aquí, el vector director de este será un vector normal a este vector, ¿no? Que simplemente cambiarlos de orden y cambiar un signo, el que queramos, el menos 5 por ejemplo. Y la distancia de AB pues sería el cuadrado de esto más el cuadrado de esto raíz cuadrada, que es 34. Con lo cual ya fijaos el montón de datos que hemos hallado. Ahora mismo ya sabemos quién es este punto, quién es este vector, cuál es la distancia de A a B, y también sabemos un vector perpendicular a este de aquí. Y ese vector perpendicular junto con este punto me permite calcular la recta que pasa por este punto y tiene de dirección este de aquí. ¿Vale? Por lo tanto, si tengo el punto este y tengo la dirección, pues sería x menos la primera parte del punto y menos la otra parte del punto dividido entre el vector director. Y esta es la recta, esta de aquí. ¿Vale? Aclarando este lío, así haciendo aquí las cuentas, este 2 pasa aquí abajo, 2 por x, 2x, 2 por y, 2y, 2 por 3, 6, 2 por 5 menos 10, para que no haya un denominador arriba, haciendo el denominador común, paso el 2 abajo y el otro 2 abajo y me queda esto de aquí. Que esto por 6, 6x, 6 por 2x son 12x, 6 por 5, 30, 10 por esto es menos 20, esto por esto es más 10, ¿vale? Pasándolo todo a un mismo miembro, ya tengo la ecuación. Ya tengo la ecuación implícita de esta recta, que es esta. ¿De acuerdo? ¿Y dónde se corta esta recta a esta otra? Esta recta a esta recta, ¿dónde se corta? Pues hago un sistema de ecuaciones. La solución del sistema de ecuaciones es el punto de corte.
Pues este sistema de ecuaciones, pues si a la segunda ecuación le sumo 2 veces esta, 6 menos 2 por 3, que es menos 6, da 0. 10i menos 2i son 12. Menos 2 es 2i, más 10i son 12i. Y 20 menos 2 por esto sería menos 16 más 20, 36. ¿Vale? Y de ahí sale que i es 3 y que x, sustituyéndolo la i aquí por 3, despejamos la x, da 5 tercios. Por lo tanto, hallamos el punto C. Bien, por lo tanto, tenemos este punto. Y ya calcular el área de este triángulo, pues es tan sencillo como la base por la altura. Sabemos la base ya la tenemos aquí. Y la altura será la distancia entre M y C. La distancia de M a C, pues calculamos C menos M, ¿no? Extremo, que es esto, menos el origen, que es esto, ¿vale? Y esto da menos 25 sextos, 5 medios. Hacemos la raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado y me da todo. Simplificando, me da esto de aquí. Y por lo tanto, el área del triángulo será la base, que es AB, por la altura, que es MC, esto de aquí, partido por 2. Es decir, como el 6 lo puedo pasar abajo como 12, y que arriba queda 34 por esto, aproximadamente me da 14,17 unidades cuadradas el área. Y para terminar el vídeo, vamos a calcular, dado K, calcular todas las restas para calcular K para la recta esta igual a 3 y igual a KX más 1, que forme un ángulo de 60 grados. Pues la recta igual a 3 es esta recta horizontal y la recta S, una recta cualquiera, vamos a llamarle KX más 1. Vamos a ponerlo de esa manera. Y queremos que forme 60 grados. Esto significa que esta pendiente K es el ángulo que forma la recta, con el eje X, que como está horizontal es el mismo. Si fuera otra, ya tendríamos otro problema. Ya tenemos que calcular, hacer otras cuentas. Pero en este caso es muy sencillo. Esta recta tiene de pendiente 0. Esta recta tiene de pendiente K. Por lo tanto, la tangente de 60 es raíz de 3. Si recordáis la fórmula del ángulo que forman dos rectas, pues sería la pendiente de la primera más la pendiente de la segunda, 1 menos la pendiente de la primera por la pendiente de la segunda. Total, queda K. Por lo tanto, K es raíz de 3. ¿De acuerdo? Y os dejo aquí un par de unos más sencillos para que le echéis un vistazo. Tenéis las ecuaciones de rectas que pasa por este punto y es perpendicular a esta. ¿Vale? Aquí tenemos un punto y una recta. Esta recta, como ya sabéis, es si esta recta la llamamos, es esta de aquí. Y si esta es la perpendicular, está la pendiente de esta recta, su perpendicular será cambiar uno por otro y cambiar el signo, ¿vale? Esto era recordar D2 partido de 1, pues esto sería poner de 1 arriba y de 2 abajo y cambiar el signo, con lo cual la pendiente de la recta perpendicular sería 5 medios. Por lo tanto, si sabemos que es 5 medios la pendiente y conocemos el punto, pues directamente podemos calcular la recta que pasa por este punto y es perpendicular a esta. Tenemos su pendiente y de ahí pues deducimos la recta. Y otra que sea paralela a esta recta de aquí y su ordenada en el origen sea 2. Si es paralela,
el mismo vector normal de una es el del otro. Por lo tanto, la recta será 2 más 3i, la misma, porque tiene el mismo vector. Y lo único que no sabemos es k. La ordenada en el origen es 2, significa que pasa por el punto 0, 2. Pues simplemente sustituimos la x por 0, la y por 2 y despejamos k. Y me da que k es menos 6. Y esta sería la ecuación de la recta paralela a esta. Como veis, tiene el mismo vector, pero pasa por otro punto. Pasa por el punto 2 cuando x es 0. La y da 2, ¿vale? Entonces va, el 6 pasa a este lado y el 3 pasa dividiendo, 6 entre 3 y 2. ¿De acuerdo? Y con este vídeo terminamos el tema, con este segundo vídeo, el tema de geometría analítica en el plano para rectas, y espero que haya gustado y nos vemos en otros vídeos. Muchas gracias.